Buen y bendecido día, que la gracia del eterno Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema Cuando caes de la gracia. Y la palabra de Dios que voy a ministrar está en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, a la altura del verso 6 y 7a. Dice en el nombre de Jesús: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando estaba estudiando la palabra del Señor y tuve la oportunidad de meditar en esta parte aquí, Dios llamó mi atención muy poderosamente en este texto donde dice que y consultó Saúl a Jehová. Saúl consultó a Dios, pero Dios no le respondió en ninguna manera. Lo consultó en tres maneras diferentes y en tres maneras diferentes Dios hizo silencio. ¿Por qué? Porque ya Saúl había sido desechado por Dios para que no reinase más sobre su pueblo. Y no solamente eso, porque una cosa es que Dios no quiera que tú reines y otra cosa es que tú seas desechado por Dios. Porque cuando eres desechado por Dios, caes de la gracia. Y de verdad que este texto me llamó mucho la atención y todavía compunge mi corazón el ver que este hombre de Dios comenzó lleno del Espíritu. Dios vino sobre él, el Espíritu vino sobre él, dice la palabra, y lo mudó en un nuevo hombre, lo hizo un nuevo ser por completo. Dice que transformó su corazón, dice la palabra, cuando él fue llamado, cuando él fue ungido como rey. Profetizaba este hombre de parte de Dios junto con los profetas, la compañía de los profetas en aquel momento. Sin embargo, llegó el momento, luego de 2 años de reinado, que Dios no quería nada con Saúl. Y esto es extremadamente doloroso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque así como usted veía en el intro que había un desierto grande, así mismo sucede con nosotros cuando caemos de la gracia. Nuestra vida se convierte en un desierto árido, nos secamos por completo, nuestra tierra empieza a quebrarse. Porque ciertamente Dios nos ha abandonado, porque ciertamente Dios no quiere hablar con nosotros. Y en ese momento, mis hermanos, se vuelve el espíritu hacia adentro y uno siente que se muere literalmente. ¿Por qué? Porque en un desierto seco donde no hay agua, la gente muere, la gente perece y deja de existir. Y era la situación en la que se encontraba Saúl en este momento. Y lo triste de esta historia de Saúl es que Saúl, habiendo comenzado por el espíritu, ahora termina bajo un espíritu de adivinación. Porque dice la palabra aquí, en el verso 15, en la primera parte dice: Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué triste historia, mis hermanos, esta que acabamos de ver. Aquí vemos que este hombre fue donde la divina de Endor e hicieron subir un espíritu. Hay una corriente que cree que era un demonio, a ella me adhiero yo. Y hay otra corriente que cree que era el espíritu de Samuel y que Dios de esta manera lo permitió. Bueno, yo me adhiero a la primera, de que era un demonio. Y este demonio ciertamente le dice: ¿Y para qué tú me consultas a mí si aún el mismo Dios te rechazó? O sea, no tengo nada que hacer contigo. Ni siquiera los demonios querían hablar con Saúl. ¿Por qué? Porque había sido desechado por Dios. Ya no había nada que hacer con él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y ese es el problema que al que muchos podemos enfrentarnos, mis hermanos. De que caer de la gracia y ser desechados por Dios, ser apartados por Dios, y que Dios no quiera contestarnos, que Dios no quiera hablarnos. Por eso es necesario que mantengamos una vida de humildad, una vida de obediencia a Dios, una vida de sujeción, pues sabemos que el pecado mayor que cometió Saúl fue el desobedecer precisamente la voz de Dios en 3 ocasiones diferentes, conforme la historia bíblica nos muestra. Así que es necesario que prestemos atención a lo que Dios está hablando para poner por obra su palabra en esta tierra y evitar el ser desechados, porque podemos caer de la gracia y no habrá para nosotros misericordia, como tampoco la hubo para Saúl. Y este hombre terminó de la manera más trágica posible, y que fue precisamente suicidándose sobre su propia espada. ¿Por qué? Porque desafió a Dios y no honró al Señor que le llamó, no honró al Dios que le ungió. Y no solamente perdió la corona, sino que también perdió la unción, perdió la presencia, perdió a Dios, y junto con Dios perdió también su vida, y junto con su vida perdió la oportunidad de salvarse porque cometió suicidio. Y
Ciertamente, hermanos, tenemos que cuidarnos de estas cosas porque es triste esta historia. Y esto le ha pasado a muchos hombres y mujeres de Dios que no han guardado la humildad, que no han guardado la mansedumbre delante del Señor, delante de aquel que lo llamó. Y es necesario que nosotros despertemos. No vaya a ser cosa que caigamos de la gracia y seamos desechados por Dios. Así que quiero dejarte meditando en esta palabra en esta mañana y entiende una vez y por todas que puedes ser desechado por Dios, puedes caer de la gracia y no volver a ella jamás. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.